Buenas noches, ¿cómo están? La verdad es que yo me encuentro bastante bien y espero que ustedes de igual manera se encuentren muy bien. Ha sido un buen día de profits en Forex, se ha movido muy interesante, pero bueno, antes de ver o analizar el mercado, vámonos a lo que nos interesa, que es el análisis técnico básico, ¿vale? En esta sesión vamos a ver lo siguiente. Introducción a velas japonesas 2. Como bien recordarán para los que estaban en la clase anterior, estábamos viendo velas japonesas la semana pasada. Realmente algunos patrones, no muchos. Sobre todo porque es realmente solo una introducción, porque pues podríamos darnos para 3 o 4 clases de velas japonesas. Pero bueno, esto lo estamos resumiendo y lo estamos viendo tan solo en 2 clases, ¿ok? Los siguientes horarios en el mercado, en qué horarios operan los principales pares, cuáles son las principales noticias fundamentales y cómo afectan al mercado. Creo que esta parte me parece bastante fundamental que se aprenda. Realmente muchas personas o no sabemos o se sabe bien cómo leer adecuadamente las noticias o en todo caso, a lo mejor no leerlas, sino saber por lo menos qué van a afectar, ¿no? Porque muchas veces, sí, ves, no sé, minutos del Banco Federal de Estados Unidos, y dices, ok, sí, pero qué va a mover o qué tan fuerte, qué tan alerta tengo que estar o si meto un trade o no meto un trade por esta noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver y lo vamos a resolver en esta clase. Y por último, cómo ejecutar en MT4 o MetaTrader 4 por ejecución de mercado y programados. Son buy limit, sell limit, buy stop y sell stop, ¿vale? Entonces, pues a darle. Aquí, como podemos ver en la introducción a velas japonesas 2, la clase pasada les explicaba los dojis. En esta clase les voy a explicar cuáles son los long leg doji. Son dojis de piernas largas. Tienen un patrón de indecisión. El mercado no sabe dónde quiere ir. Tiene una tendencia neutra y la fiabilidad es media. ¿Cómo podemos identificarlos? La apertura y el cierre son iguales, el cuerpo es igual, la mecha superior e inferior son muy largas y prácticamente de la misma longitud. Obviamente sabemos que no siempre son de la misma longitud, pero con el hecho de identificar que el precio de apertura y el precio de cierre sean los mismos y aparte que las mechas sean largas, mucho más largas que las de un doji normal, pues con eso tenemos la posibilidad de ver un long leg doji, ¿ok? Puede aparecer en tanto zonas altas como en bajas. Y creo que en la siguiente, vamos a ver. Así. ¿Qué significa? Es muy similar a la vela high wave, como la que veíamos la semana pasada. La high wave, pues sí, es de patrón de indecisión, pero su cuerpo es un doji, lo que le da mayor fiabilidad. Es un factor importante de esta vela, es que es sumamente importante en los máximos de las tendencias. Por lo tanto, requiere de otra confirmación de otra vela que sea siguiente al doji. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven en el mercado, ahorita lo vamos a ejemplificar rápidamente en una gráfica real. Si ustedes ven un long leg doji en partes altas o bajas del mercado, vamos a dibujarlo tantito. Vemos que el mercado ha estado haciendo esto y de repente sube y bueno, aquí vemos un long leg doji. Si se encuentra en esta zona, ¿qué nos quiere decir? Que está empezando a marcar un patrón de indecisión en el mercado. Pero por sí sola esta vela no nos da mucha información acerca de si el mercado quiere seguir subiendo o quiere seguir bajando. ¿Okay? ¿Qué sucede? Lo más probable es que después nos encontremos con velas, con spinning tops, o high waves. Perdonen, esta vela está muy fea, pero quiero que se hagan un poco la idea. Nos encontramos con velas de indecisión igual, después de una long leg doji, y finalmente podremos encontrarnos con una big black candle, ahorita les explico qué es, que es una vela con demasiado cuerpo y nos estaría diciendo que el mercado, pues ya con esta long leg doji, un poco las piernas un poquito más largas, nos identificó que llegó a una zona de resistencia, el precio no tiene la suficiente fuerza como para seguir subiendo y finalmente baja. ¿Ok? Pueden encontrarse esto o igual pueden encontrarse con las long leg doji y instantáneamente, o bueno, no instantáneamente, sino en la siguiente vela,
nos encontramos ya con una... Vamos a ver si podemos borrar esto, que me quedó muy corta. Y de manera instantánea, bueno, no instantánea, sino de manera de la siguiente vela se convierte en una long leg doji, ¿ok? Tiene mucha fuerza y entonces el mercado lo que sigue haciendo pues es ya convertirse en una tendencia bajista. Lo mismo podría ocurrir con una tendencia alcista, perdón, bajista. Podríamos encontrarnos con un mercado, podríamos encontrarnos con un mercado bajista, llega una long leg doji y de repente lo que podría suceder aquí, obviamente aquí tenemos un soporte, incluso hasta podría pasar esto que supera mínimamente, y lo siguiente es que nos encontramos con una big white candlestick, ¿ok? Una vela blanca, o en este caso nosotros hacemos trading con velas verdes, o por lo menos en mis gráficos son así, y lo que nos estaría confirmando ya este patrón de velas, estas dos velas, es que el mercado va a seguir subiendo con una tendencia alcista. Pero vuelvo a repetir, por sí sola la long leg doji no les da mucha información, simplemente que el mercado está perdiendo fuerza. Pero requerimos de otras velas para realmente ya tomar una decisión de entrar a una posición en el mercado. ¿Por qué? Porque pueden encontrarse con dojis y tal vez en ese momento no tuvo fuerza el mercado, hace un pequeño pullback y después rompe nuevamente el soporte y sigue con la tendencia bajista. Ahora, antes de seguir con la siguiente vela, me gustaría que viéramos un ejemplo en oro dólar. Había identificado uno, ahorita nada más que se cargue la gráfica y les paso la pantalla para la gráfica, ¿ok? Si tienen alguna pregunta por el chat, háganmela saber, por favor, para resolverles cualquier duda, ¿vale? Ok, ya está cargando. Vámonos a... Uy, se dio la entrada. Ni modo, nos perdimos de esa entrada. Vámonos a gráficos de daily, que está cargando. Así los va a pasar acá. Ahí está. Vamos a pasarnos a uno más limpio porque aquí tengo bastantes cosas. Ah, ok, ahorita les enseño también eso. había olvidado que dejé esa descripción ahí. Por ejemplo, se había visto unas por aquí, porque este es un doji, pero no un long leg doji. Y si se pueden dar cuenta, después hay una vela con mucha fuerza, una Big Black Candlestick, que es del tamaño superior a esta, y empezó a bajar. Pero bueno, no es el ejemplo que estamos buscando perfectamente. Es una vela martillo. Había visto una, creo que la había visto en semanal. Vamos a checar. Luego en semanal nos encontramos con un poquito más de este tipo de velas. Bueno, por ejemplo, aquí, aunque no está llegando realmente, bueno, estuvo en una zona de soportes y resistencias. Aquí tenemos una long leg doji, esta de aquí y esta de aquí nuevamente. Y sí está en una zona de soporte, porque no ha roto las resistencias. Volvió a llegar a este mismo punto de techo. Digo, esto es un gráfico semanal, pero de igual manera, pues aquí hay zonas de soporte y resistencia. De hecho, aquí tengo, creo que en el otro gráfico, vamos a movernos rápidamente a él, para ejemplificarles un poco. Aquí, cambia bastante. Un poco nos están proporcionando una información diferente.
Al parecer, sí. Bueno, como pueden darse cuenta, esta es una zona de soporte, es un nivel 23 de Fibonacci, que ya respetó. Y acá tenemos estos dojis. Ahora, como pueden darse cuenta, pues por sí solos no te da mucha información porque el mercado está consolidado. No es hasta cuando te encuentras con velas de este estilo, que es una vela martillo, que sinceramente todavía no nos está diciendo nada. Acá hay como que quiere formarse otro long leg doji, pero realmente no está sucediendo nada. Entonces, para tener confirmación de este tipo de velas, requerimos de velas de este estilo para seguir con la tendencia. Si no, realmente no nos están diciendo mucho. Vamos a buscar en otro par de divisas, a lo mejor hay un poco más de visibilidad. Aquí hay una long leg doji y aquí hay otra, ¿ya vieron? No son tan comunes como parece, a lo mejor en gráficos semanales no, pero aquí hay una. Aquí hay una long leg doji y aquí hay otra. ¿Y qué sucede? Tenemos una vela de confirmación que nos dice que el mercado quiere seguir subiendo, otra vela, y luego nos volvemos a encontrar con una long leg doji y finalmente nos encontramos con una big white candlestick que nos dice que el mercado va a seguir subiendo en semanal. Obviamente, pues estos movimientos de manera semanal, pues representan realmente pues, prácticamente 950 pips en un periodo de 49 días. Son aproximadamente, es un mes y medio, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, vamos nuevamente a la presentación. Aquí, de última forma, aquí también hay dos dojis. Aquí hay un long leg doji. Aquí no tanto. Este es más bien como un doji con... Este es un firefly. ¿Ok? Aquí hay un doji y aquí hay un firefly. Y después nos encontramos con una big black candlestick o big red en este caso. Y la tendencia es bajista. ¿Vale? ¿Alguna duda o algo por el estilo que quieran comentar antes de seguir con la siguiente vela? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente vela. La siguiente vela es la Big White Candlestick. Ahora sí, para que ya sepan de qué estoy hablando. Es un patrón de confirmación. Se encuentran en tendencias, o bueno, más bien se encuentra cuando se basa una tendencia alcista y la fiabilidad es alta. ¿Cómo identificarlo? Es una gran vela blanca es aquella que se abre cerca del mínimo y cierra muy cerca del máximo, y con una longitud mucho mayor que las velas blancas habituales que se dan en dicha serie de precios. Para considerar que es una gran vela blanca, tiene que ser por lo menos 3 veces superior al tamaño de las anteriores. Entonces, ¿a qué se refiere? El cuerpo es un gran cuerpo y tenemos que cierra cerca del máximo, el máximo de la mecha superior, y el mínimo abre cerca del mínimo de la mecha inferior. ¿Ok? No hay mucha mecha, realmente es un cuerpo bastante más grande y mínimo tiene que ser 3 veces el tamaño de las velas anteriores para que sea considerado como una Big White Candlestick, ¿vale? Aquí ya la puse de color verde pues para que se vea familiar, ¿ok? ¿Qué significa? Esta gran vela blanca nos dice que las fuerzas alcistas han tomado el control de la tendencia. Una gran vela blanca está sujeta a una enorme fuerza alcista, por lo que su cuerpo actuará de soporte. Normalmente el soporte viene dado hasta la mitad del cuerpo, se refiere a esta zona de aquí, vamos a marcarla. Normalmente el soporte viene dado hasta la mitad del cuerpo de la vela y siempre que el precio no pueda penetrar más allá de la mitad del cuerpo, será una buena señal de poner una posición en el mercado. Si en todo caso rompe la mitad, la vela seguirá actuando de soporte, obviamente en esta zona, ¿no? ¿Dónde se da esto? Normalmente se da, entonces, ahora sí se los voy a enseñar con oro dólar, que lo tengo marcado muy bien. Y déjenles, share, vamos a oro dólar. Aquí, como pueden darse cuenta, es una Big White Candlestick, pero con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque el mercado rompió zonas de soportes. Aquí y aquí volvió a romper.
¿ok? Normalmente cuando nos encontramos con esta tipo de velas suceden en soportes y resistencias. En este caso sucedió en un soporte. Parecía que el mercado ya estaba perdiendo fuerza. ¿Y qué sucedió? Que volvió a tomar demasiada fuerza, se convirtió en una vela alcista, una Big White Candlestick, en este caso una Big Green Candlestick, y rompió con mucha fuerza. ¿Y qué tenemos aquí? Que actualmente la vela, es que aquí son 3 velas, perdón, en semanal se ve como una sola enorme vela, ahorita la van a ver, ¿ven? Es una grosería esa vela. Como pueden darse cuenta en semanal, esta Big White Candlestick justamente está actuando como el soporte que muy bien nos decía el significado de la vela, la descripción. Entonces, ahorita se encuentra en esta zona. Permítanme un momento. Ya. Ahorita el mercado se encontró en esta zona, tocó aquí. Vamos a ver, ya vámonos a Daily, ya se dieron un poco la idea. Tocó la mitad de la Big White Candlestick semanal y la respetó perfectamente como un soporte. Y nuevamente volvió a subir. ¿Qué podremos hacer si nos vamos por mero análisis de análisis técnico, por acción de precio y por este análisis de velas? Uno o nosotros no entraríamos a este trade hasta que no rompa esta zona de aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta vela nos está indicando la enorme fuerza que tuvo y aparte que pues el mercado realmente no ha roto ni apenas llegó a la mitad de la vela semanal y se regresó al mercado. Ok, aquí tenemos ya una tendencia bajista que sí está marcada. Entonces realmente sería cosa de esperar. Como muy bien les decía en la gráfica de acá, pues tenemos un nivel 23 de Fibonacci, lo respetó, y si nos vamos a gráficos de 15 minutos, pues podemos darnos cuenta que fue una entrada muy bonita, porque este mercado ya dio 116 pips en tan solo... Ay, no me gusta que haga eso. En tan solo 2 horas 45 minutos, ¿ok? Y finalmente, pues otra vez ahora estamos aquí en esta zona, pero bueno, eso ya será para la próxima. Pero ven a lo que me refiero, ven lo que les estoy diciendo. No sé si capten o tengan alguna duda o algo por el estilo acerca de esta vela. El enorme poder que tiene el hecho de empezar a analizar con velas japonesas también. Yo lo voy a dejar aquí así. O sea, tengo mi gráfico principal donde analizo en 1 hora y 15 minutos, pero este gráfico de semanal y de daily lo voy a dejar así hasta que llegue a esta zona. Y si me respeta esta zona, o sea, si respeta la zona como un piso, o sea, esto va a subir como no tienen una idea. Pero si lo respeta como un techo, nos espera una bajada pues bastante fuerte, ¿vale? Nuevamente, ¿tienen alguna duda o algo que quieran comentar o algo por el estilo? Si no, para continuar con la siguiente vela. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, Sí, entonces, órale, ¿quién habló? yo. Ok, bueno, entonces vamos a la siguiente vela. Nada más que vamos a irnos al PowerPoint. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a borrar todos los marcadores de diapositivas y vamos a poner otra vez el puntero láser. Después tenemos la Big Black Candlestick. Es exactamente lo mismo que una White Candlestick, pero obviamente nos encontramos en una tendencia bajista.
¿Cómo las identificamos? Una gran vela negra es aquella que se abre cerca del máximo y cierra muy cerca del mínimo de las mechas y con un tamaño más grande que las velas anteriores promedio. Para considerar que es una gran vela negra, tiene que ser por lo menos 3 veces superior al tamaño de las anteriores. Aplica la misma regla que para la white candle, ¿vale? Aquí ya se las puse también en rojo, pues para familiarizarse aún más. Esta gran vela negra nos dice que las fuerzas bajistas han tomado el control de la tendencia. Una gran vela negra está sujeta a una enorme fuerza bajista, por lo que su cuerpo actuará de resistencia. Normalmente la resistencia viene dada hasta la mitad del cuerpo, normalmente en esta zona de aquí, hasta la mitad del cuerpo de la vela. Y siempre que el precio no pueda penetrar más allá de la mitad del cuerpo, será una buena señal de poner una posición en el mercado. Si en todo caso rompe la mitad, la vela seguirá actuando de resistencia. ¿Ok? Llegaría a esta zona y si no, pues podría seguir respetándonos esta zona para seguir con la tendencia bajista. Y nuevamente nos vamos a un gráfico pues para verla en vivo, ¿no? Para que no, pues para que realmente veamos cómo es, qué sucede. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con una Big Black Candlestick. Aquí respetó un mechazo, falsa ruptura, y después seguimos con la tendencia bajista. Vamos a ver si podemos encontrar una mejor, por ejemplo, aquí hay una. Aunque no es tan válida porque la vela anterior verde pues casi del mismo tamaño, pero en este caso aquí es una Big Black Candlestick y aparte es una vela envolvente que le está ganando a la vela anterior. Y nuevamente nos da una tendencia bajista. Pero me gustaría ver un mejor ejemplo. Vamos a ver si podemos encontrar un mejor ejemplo. Digo, también está esta, no precisamente esa. Bueno, sí está en una zona de soportes y resistencias. El mercado respetó esta zona y después tuvo una tendencia, tuvo mucha fuerza bajista. Aquí hay una Big Black Candlestick, mucho cuerpo, mayor que las 3 velas anteriores, pero por supuesto que sí, es 3 veces más grande. Y aparte de todo esto, siguió con la tendencia bajista bastante fuerte, jamás se regresó a probar la zona del precio. Entonces, por ejemplo, pues aquí tenemos un muy buen ejemplo de Big Black Candlestick, ¿ok? Nuevamente, este tipo de velas tienen que ser 3 veces el tamaño de las velas anteriores, ¿ok? Y que nos dice que el mercado trae una fuerza bajista muy fuerte y que va a seguir bajando. Y fue lo que precisamente pasó durante las siguientes semanas. Aquí tenemos, como es oro, aquí sí va a estar muy grosero la cantidad de pips que fueron. Aquí fueron 3.992 pips, casi 4.000 pips, en tan solo un periodo de 77 días. ¿Ok? Entonces, si todo va viento en popa, como esperamos que sea, probablemente nos vayamos a encontrar con algo muy parecido aquí, con una cantidad de pips con exorbitante. ¿Ok? Aquí incluso hasta lo que podríamos esperarnos es una Big Black Candlestick que rompa con mucha fuerza, que sea mayor que estas. Aquí de hecho me gustaría que hubiera una cerca de estas zonas, una Big Black Candlestick para que rompa con fuerza y nos esté confirmando la venta absoluta de oro dólar. Así, ¿vale? Pero pues para eso hay que esperar porque hay mucha indecisión en el mercado. Hemos estado en semanas de indecisión. Que obviamente pues, si nos vamos a gráficos menores, pues vamos a ver que hay mucho que hacer. Pero ya en temporalidades más altas, pues podemos darnos cuenta de que el mercado ha estado muy. Nada más quiero checar una última cosa. Vamos a ver cómo se ve en mensual esa vela. Se ve aún más grosera. Tuvo mucha fuerza alcista. Mucha fuerza alcista. Pues aquí tenemos en gráficos mensuales que esto tiene que romperlo una vela con mucha fuerza también. Una Big Black Candlestick. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿alguna duda, comentario o algo que quieran agregar?
¿O todo bien? Todo bien, perfecto, Chuy. Por cierto, gusto en verte nuevamente por aquí, Chuy. Me alegra que nuevamente estés retomando el camino y el sendero del trading. Aunque creo que había escuchado de Joe que seguías activo, pero pues no de igual manera. Pero me alegra mucho que estés por acá. Ahora sí que vamos a romperla con todo. Excelente. ¿Vale? Y entonces creo que por esta parte terminamos con la introducción a velas japonesas. Fueron 3 velas. La clase anterior vimos otras 4. En total son 7 velas las que estamos viendo ahorita, que son muy, muy, muy básicas. Espero que les haya ayudado bastante. Ahora, si quieren realmente ver bien las velas japonesas como tal, yo les recomiendo el siguiente libro. Vamos a nada más de hecho, se los voy a pasar por el chat bueno, por el WhatsApp de análisis técnico básico, si es que no lo tienen o no lo pueden encontrar. Es el manual de velas. La información que ustedes están viendo aquí, pues obviamente la saqué de este libro, obviamente también de conocimiento propio, pero pues me parece realmente bastante fundamental que lean este libro. Obviamente hay patrones que no son aplicables en Forex porque nada más se dan en la bolsa de valores, pero lo que estamos viendo, pues ya pueden darse cuenta que es perfectamente aplicable. ¿Ok? Voy a compartirles rápidamente cuál es el libro. Y es este de aquí, Manual de Candlestick, Velas Japonesas. ¿Ok? Son 140 páginas, más un libro muy, muy, muy completo acerca de la estructura y de cómo son todas estas velas. Pueden darse cuenta que son, pues, bastantes velas las que están enseñando en este libro. Y me gusta mucho toda la descripción que le dan. Entonces, si quieren terminar de curtirse en velas japonesas, realmente les recomiendo mucho este libro. Al final de la clase se los paso por WhatsApp, pues para que lo vayan leyendo y le vayan dando una checada, ¿vale? Porque vuelvo a repetirles lo que vimos ahorita en esta eh, clase, pues será en el curso, ¿ok? Está bien. Entonces, Os, dime. pues yo soy nuevo, pues digamos, ahorita yo no sé lo que hayan visto, pero una pregunta, ¿dónde puedo consultar todas las clases? No te preocupes por eso, te mando, ahorita me proporcionas tu correo electrónico Sale. por el WhatsApp y te paso las clases que ya tenemos pregrabadas ahora sí que las otras 2 anteriores. 3, Hecho. creo ya. Sí, 3 anteriores. Sale, pues. ¿Vale? Gracias. Sale. No, no, de qué. Sale. Entonces, bueno, los voy a mutear. Ok. Y vamos a la siguiente parte, que es horarios del mercado. ¿En qué horarios se mueven los principales pares? Creo que muchos de esto ya lo conocen, pero pues nunca está de más repasarlo, ¿ok? Primero, pues vamos a identificar los 4 principales pares de divisas. El euro dólar es el par con mayor movimiento. Se estima que el 70% de las transacciones del mercado se hacen en este par. Por lo tanto, es el par con mayor liquidez. ¿Ok? Pues sí, realmente como pueden darse cuenta, o los que ya tienen rato haciendo trading pueden darse cuenta que euro dólar es el par que más se mueve hasta cierto punto y proporciona demasiada liquidez. Esto ayuda a que muchas empresas incluso coticen con el eurodólar, pues por el mismo tema de la liquidez, valgas de la redundancia, por la cantidad enorme de traders que operan eurodólar. Personalmente yo ya no lo opero porque ya no me gusta cómo se mueve, aparte de que no me entrega la cantidad de pips que a mí me gusta, pero pues sigue siendo un muy buen par con el cual iniciar porque tiene, a veces cuando deja de estar en consolidación, tiene una muy bonita estructura, ¿vale? Después tenemos libra dólar, uno de mis pares favoritos. Este par se ve afectado por los precios del petróleo y la energía. Si estos suben, la libra tiende a subir. Como muy bien dice, pues en este caso estaríamos hablando del petróleo, estaríamos hablando de lo que ellos generan energía con petróleo, con plantas nucleares y
me parece que con hidrotérmicas también y gas. Es con lo que ellos producen electricidad. Entonces, si encontramos que estos precios suben, podríamos encontrar que la libra de igual manera va a tomar fuerza y va a subir y le va a ganar al dólar, ¿ok? Después tenemos dólar yen. Esta divisa disfruta de una condición de valor refugio en el sentido de que pierde su valor cuando el mercado mundial está en crecimiento y gana puntos en casos de crisis. Esto tanto dólar yen como dólar chief o CHF son dos pares que se utilizan como refugio de los traders y de las empresas. Cuando los mercados financieros están en crisis o cuando están pasando momentos pues, difíciles en diferentes países, muchos se van a refugiar a estos pares. ¿Por qué? Porque son un poquito más estables, ¿vale? No se mueven tanto como libra dólar o euro dólar en ese sentido, entonces se encuentra un poquito mayor de estabilidad y las personas consideran que invirtiendo con estos pares, pues su dinero está un poco más seguro. Igual transacciones y demás. Y USD Chief, igual, debido a la neutralidad política histórica de Suiza y a la reputación de estabilidad y discreción del sistema bancario del país, el franco suizo es visto como un refugio seguro en los mercados financieros. Tal como les explicaba con dólar yen, USD Chief cuenta con el mismo privilegio, por así decirlo, de ser una moneda de refugio cuando el mercado está complicado, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los horarios del mercado? ¿En qué horario se mueven los principales pares? Los principales pares de divisas se mueven en Nueva York, London, Sydney y Tokio. La apertura de Nueva York es a las 6 de la mañana y el cierre a las 2 p.m. Todos estos horarios se los estoy poniendo de acuerdo al horario de México, a la hora central de México, la Ciudad de México, y cuando estamos en horario de invierno y de verano. Hay un lapso, no sé si se habrán dado cuenta, por ejemplo, ahorita en Londres y muchos otros países ya cambiaron de horario, entonces ellos ya están en horario de invierno y nosotros todavía seguimos en el horario de verano. Si se pueden dar cuenta, por ejemplo, en lugar de que, bueno, yo que opero London, en lugar de que abra a las 2 de la mañana, está abriendo a la 1 de la mañana, es una ventaja. Por lo menos hasta que termine también el horario de verano aquí en México. Y en lugar de cerrar a las 9 de la mañana, está cerrando a las 8 de la mañana. ¿Vale? Es el ejemplo. Por ejemplo, New York, en lugar de que abra a las 6 de la mañana, está abriendo a las 5, y en lugar de que cierre a las 2, está cerrando a la 1. Sydney, lo mismo, en lugar de que abra a las 3 p.m., abre a las 2 p.m. y cierra a las 10 en lugar de a las 11. Tokio a las 4 de la tarde está abriendo en lugar de a las 5 y cierra a las 12 en lugar de a la 1. ¿Ok? Igual aquí, los horarios presentados van de acuerdo a la hora GMT-6, que es el uso horario de México para el centro del país. Ahora, los solapamientos. El solapamiento sucede cuando dos mercados como el de Londres y Nueva York se juntan dando como resultado el máximo volumen de traders y mayor liquidez. En Londres y Nueva York sucede entre las 6 de la mañana y 9 de la mañana. Son 3 horas. Aquí, para que no haya confusiones, se les vuelvo a poner en el horario normal. Ahorita esto es temporal, pero vamos a regresar a este horario. ¿Ok? El solapamiento entre Londres y Nueva York es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Aquí hay mucha liquidez, hay más volatilidad, hay más personas haciendo trading, más empresas. Es una muy buena oportunidad de hacer varias transacciones en el mercado. Si no las hicieron en la madrugada y ustedes se despiertan temprano, a buena hora, es un muy buen momento para empezar a hacer trading. ¿Ok? En Tokio y Londres sucede a la 1 a.m., siendo únicamente solo una hora de solapamiento. ¿Okay? Entre Tokio y Londres solo sucede pues una hora. Para mí está perfecto porque es el momento en el que Libra Yen, que es un par que se mueve en estos horarios, es cuando se mueve mucho más que en otros horarios. Y entre Sydney y Tokio, el solapamiento inicia a las 5 de la tarde y termina a las 11 de la tarde, siendo el solapamiento pues más largo de todos. Aunque realmente, como muy bien sabrán, pues no hay mucha volatilidad y mucha liquidez en estos horarios, pero pues siempre hay una forma de encontrar cómo operarlos.
Si Joe lo ha hecho, que él se especializa en Sydney, cualquiera lo puede hacer. ¿Ok? Igual, los horarios presentados van de acuerdo a la hora GMT-6, que es el uso horario de México para el centro del país. Después, digo, ya damos como terminado este tema. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran agregar antes de pasarnos al siguiente tema. Okay, chat. No, perfecto. Entonces vamos a la siguiente. Después, ¿cuáles son las principales noticias fundamentales y cómo afectan al mercado? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las noticias económicas son las que generan volatilidad en el corto plazo y la mayoría de ellas provienen de los Estados Unidos. Esto ocurre porque al tratarse de la principal economía del mundo, la moneda norteamericana participa en el 90% de las operaciones del mercado Forex. Entonces tenemos las noticias como la ENFP, que es la Non-Farm Payrolls, o la nómina no agrícola, nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas durante el último mes en todas las empresas no agrícolas. Las empresas no agrícolas se refieren pues, a las que no son productoras como granjas, sobre todo granjas o cultivos, en este caso, es a lo que se refiere con no agrícolas, por si hay alguna duda. ¿Okay? El total de nóminas no agrícolas representa aproximadamente el 80% de los trabajadores que producen la totalidad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, realmente es una enorme cantidad de personas las que no trabajan en el medio agrícola, trabajan en otros medios, y ese es el 80% de la población trabajadora de Estados Unidos, generan el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que es una muy, muy, muy buena cantidad de trabajadores. Por eso tiene tanto énfasis, por eso tiene tanta fuerza cuando se hablan de esta nómina agrícola. ¿Okay? Es la cifra más importante de las que componen el sistema sobre el empleo, considerado un indicador de primer orden del conjunto de la economía. Ahí, tuve un pequeño error ortográfico. Los cambios mensuales y las revisiones en las nóminas pueden ser muy volátiles. Una lectura superior a lo esperado debe tomarse como positiva, alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. ¿Okay? Esta noticia me faltó poner, pero normalmente se da los primeros, es normalmente, no siempre, pero normalmente se da los miércoles de la primera semana de cada mes. A veces puede ser también los viernes, puede variar en esos 2 días, pero normalmente nos vamos a encontrar que es el día miércoles. ¿Ok? Después, tenemos las decisiones de tipo de interés de la Reserva Federal. De hecho, se acaba de dar el día de hoy, se dio como creo que a las 12, más o menos, o a la 1 de la tarde, que es el Banco Central Estadounidense a través de la FOM, que es la Federal Open Market Committee. El tipo de interés de la Fed será lo que cobren en sus préstamos a los bancos miembros. Los tipos de interés son marcados en encuentros que realizan varias veces al año, una media de 8 al año, y su fecha es publicada con antelación. Pues esto más que nada, los tipos de interés que da la Reserva Federal será lo que cobran los préstamos a los bancos miembros de la Reserva Federal. Normalmente cuando las tasas de interés suben, digo, normalmente no siempre tiene por qué ser así, pero bueno, ya son temas económicos un poquito más avanzados. Cuando las tasas de interés suben, el precio del dólar tiende a subir también. Y lo mismo pasa cuando las tasas de interés bajan, el precio del dólar tiende a bajar, tiende a ser bajista. ¿Ok? Entonces, esa es una de las noticias de las que tenemos que estar pendientes de qué van a hacer en el mercado para saber si tomamos la decisión de entrar o no entrar en una operación. ¿Ok? Después, aquí viene una explicación de qué son los Federal Fund Rates. Es el tipo de interés cobrado en las operaciones de préstamos interbancarios en Estados Unidos.
los bancos pueden realizar operaciones de préstamos entre ellos según los estándares y tipos de interés establecidos por la Reserva Federal. En otras palabras, es el tipo de interés interbancario establecido por la Reserva Federal de los Estados Unidos. En una economía en crecimiento, los tipos de interés tienden a subir, ya que los tipos más altos favorecen a la moneda del país. La lógica de este mecanismo es la siguiente: si el país está creciendo, los inversores vienen a invertir su capital en el país, lo que favorece a la alza de la moneda local. Por otro lado, si hay demasiada inflación, los inversores tienden a retirarse para encontrar una mejor inversión porque temen una caída de los tipos de interés. ¿Ok? Más o menos esto fue lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, cuando los tipos de interés, pero en este caso de las bienes raíces de las viviendas, pues bajó totalmente. ¿Qué pasó? Aparte de que la tasa de interés bajó, las personas todos los inversores sacaron su dinero de Estados Unidos y eso fue lo que provocó, de alguna manera, no en su totalidad, es un factor, provocó también a la caída de la crisis, del dólar y pues la crisis que hubo en el 2008 que pues afectó mundialmente. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos sigue siendo, o por lo menos hasta ese entonces, seguía siendo la base o muy fuerte para muchos países. ¿Ok? Luego tenemos la de la balanza comercial, que son exportaciones, importaciones, trade balance en inglés. Trade balance en inglés, perdón. En este informe se incluye tanto servicios como productos que son exportados o importados desde el país. En caso de que las exportaciones sean superiores a las importaciones, tendrá impacto positivo sobre la divisa y viceversa. Este informe sale a la luz alrededor del segundo viernes de cada mes. ¿Ok? Pues creo que es muy sencillo comprender que si la balanza comercial sube, es una muy buena señal para el dólar para que se siga fortaleciendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está exportando todos sus productos y los están comprando. Contrario a que si la balanza es negativa, eso quiere decir que no están exportando mucho y de hecho a lo mejor están importando más de lo que exportan y eso hace que el dólar pues pierda fuerza. Que justamente esta balanza comercial es lo que estamos viendo ahorita con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Muchos países, o por ejemplo, por lo menos México, que le compra acero a Estados Unidos, lo ha dejado de hacer últimamente o les ha comprado en menor medida. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos han hecho una alza de aranceles. ¿Qué fue lo que hicimos? O muchas empresas, ¿qué fue lo que hicieron? Empezar a comprarle acero a China, porque China lo vende mucho más barato. ¿Ok? Entonces, pues eso obviamente afecta al dólar y hace que el dólar pierda fuerza y se vea pues, en un entorno bajista. ¿Ok? Y después tenemos el informe de inflación. Entre ellos, los más importantes son el índice de precio de consumo, que es el IPC, y el índice de precios de producción, el IPP. El IPC es el indicador de inflación más comúnmente utilizado. Tanto es así que es frecuente hablar de ambos términos como sinónimos. El IPC es un índice que refleja el precio de una cesta de bienes de consumo básicos. Un incremento del IPC es visto negativamente para la economía. Si vemos que el IPC sube, eso quiere decir que el dólar se va a volver bajista. Y lo contrario, si vemos que el IPC baja, el dólar se va a volver alcista. Ahora sí que prácticamente es un indicador de la canasta básica de Estados Unidos y nos muestra mucho de lo que su economía, qué tan fuerte o qué tan débil está. ¿Ok? Y luego tenemos las ventas minoristas. El núcleo de venta al por lo menor es una medición mensual de todos los bienes vendidos por los minoristas sobre la base de una muestra de tiendas minoristas de diferentes tipos y tamaños en los Estados Unidos, con exclusión de automóviles. Es un indicador importante de gasto de los consumidores y también está relacionada con la confianza de los consumidores y considerado como un indicador de ritmo de la economía de los Estados Unidos. Una mayor lectura de la esperada va a ser tomada como positiva, alcista para el dólar, mientras que una lectura inferior a lo esperado debería ser tomada como negativa y bajista para el dólar. Ahora sí que de igual forma también un indicador que nos muestra el fortalecimiento o el debilitamiento del dólar. No, prácticamente lo que nos está diciendo que es un indicador de gasto de los consumidores y está relacionada con la confianza de los consumidores. Realmente considero que es muy, muy, muy importante.
he visto que cuando esta noticia se da, tiende a mover un poco el mercado, porque pues ahí se nota también mucho precisamente la confianza que tiene el consumidor estadounidense hacia sus productos. Incluso podría viniendo a repercutir con la balanza comercial, que tanto están consumiendo de las exportaciones o de las importaciones o de lo que no están exportando a otros países, ¿no? Ahora sí que son bastantes temas bastante interesantes que podrían, pues si quieren especializarse en ello, hablando más de temas fundamentales. ¿Ok? Finalmente, tenemos la parte de cómo ejecutar operaciones en MBT4 por ejecución de mercado y programados buy limit, sell limit, buy stop y sell stop. Primero, aprenderemos la diferencia entre ejecución de mercado y operaciones programadas. Yo sé que a lo mejor ustedes que ya están aquí, muchos ya saben la diferencia, algunos no, pero me parece importante volverla a recalcar porque pues nunca está de más. A veces se olvida y ya ni siquiera sabes qué es un buy limit o qué es un buy stop. ¿Ok? La ejecución de mercado, en el modo de ejecución de mercado, por mercado, el trader acepta realizar la transacción por el precio que ofrece el broker. Normalmente cuando decides ejecutar este tipo de operaciones es porque está siguiendo el precio en vivo y el precio está llegando al punto óptimo donde quieres entrar al trade. Esto normalmente sucede cuando nos encontramos en zonas de soporte y resistencia, o bueno, por lo menos yo lo veo de esa forma, o pullbacks, y sentimos que a lo mejor no va a llegar a esa zona o algo por el estilo, o no va a llegar hasta la zona del soporte, lo roza o algo por el estilo, y lo que hacemos ahí es ejecutar una posición en el mercado en lugar de poner un buy limit o un sell limit, ¿ok? O simplemente pues nos gusta el precio y queremos entrar en esa zona. Luego el buy limit, este tipo de operación se da cuando quieres comprar a un precio exacto por debajo del precio actual. Normalmente se utiliza cuando el precio está llegando a una zona de soporte y lo puede tomar como un pullback para seguir con la tendencia. Es una posición programada. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahorita les enseño esa parte. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes se encuentran en un mercado, se los enseño aquí. Tal vez ustedes se encuentran en un mercado alcista, pero comienzan, ok, ya sé que estamos en un gráfico semanal, pero imaginemos que a lo mejor es un poco más corto el tiempo. Y lo que queremos hacer es entrar en el mercado, pero no vamos a entrar en esa zona porque estamos viendo que el mercado está bajando. Pero vemos que hay una zona de soportes y resistencias próximas. ¿Qué hacemos? Ponemos aquí nuestro buy limit. Yo quiero que el mercado abra, o mi operación abra, en el precio de 1269.80, 81, para meter mi compra a un buy limit. Obviamente ya establecemos nuestros parámetros de compra con el precio, de stop loss también y de take profit, y aquí se estaría abriendo nuestra operación. En lugar de poner una ejecución de mercado donde está siguiendo en vivo el mercado, simplemente dice, ¿sabes qué? Ya puse mi Fibonacci, ya puse XYZ, ya sé que va a ser su retroceso en esa zona, o por lo menos es la zona que yo espero que respete. Pum, pongo mi buy limit en el nivel 61 de Fibonacci. Ventaja, pues puedes poner esta operación programada y no tienes que estar checando constantemente el mercado para ver si ya entró o no entró, perdón, para ver si entras o no entras, simplemente vas a esperar a que llegue a esa zona. Punto negativo, realmente pues a veces el mercado no llega a tocar esas zonas y se sigue con la tendencia. Otro punto, a lo mejor sí tocó tu zona, pero ¿qué sucede? El mercado se siguió con la tendencia, o se siguió con el retroceso aún más, pum, toca tu stop loss, y si no pusiste stop loss, pues seguirías en negativos, ¿no? Ese es a lo mejor el único tema o el punto negativo que le veo al poner operaciones programadas y no en vivo en el mercado. ¿Ok? Entonces, vámonos a sell limit, que es exactamente lo mismo, solo que a la venta. ¿Ok? Se los voy a leer también. Este tipo de operación se da cuando quieres vender a un precio exacto por encima del precio actual. Normalmente se utiliza cuando el precio está llegando a una zona de resistencia y lo puede tomar como un pullback para seguir con la tendencia. Es una posición programada.
Y digo, para que no haya pierde, se los vuelvo a enseñar también en el mercado en vivo. ¿Qué nos encontramos aquí? Por ejemplo, dices, sabes que el mercado está bastante consolidado, pero yo voy a poner mi sell limit en esta zona. A lo mejor ustedes están viendo el mercado en esta zona, pero saben que va a volver a subir. Entonces yo voy a colocar aquí mi sell limit. Quiero que entre en el precio de 13.49.78 o 13.50, ¿no? Un precio a lo mejor un poquito más lógico. Pum, pone esta operación, toca el precio del mercado y nuevamente se sigue con su tendencia bajista. De aquí pues podemos ver que fue una tendencia bajista bastante bonita, con muchos pips asegurados. Ahora, buy stop y sell stop. Estas no son tan comunes y realmente no las recomiendo tanto, pero pues de igual forma se pueden crear estrategias también con esto y pues habrá traders y ha de haber muchos traders que las utilizan. En lo personal no me gustan, pero pues de todos modos se tiene que explicar, ¿no? El buy stop es este tipo de operación se da cuando quieres comprar por encima de un precio. Normalmente se utiliza cuando el precio tiene una tendencia alcista con mucha fuerza y rompe zonas de resistencia. Ahí es donde se coloca el buy stop. Aquí tuve un error. No es muy recomendada ya que el mercado tiende a hacer pullbacks para seguir con la tendencia. Es una operación programada. En este caso, nuevamente se los vuelvo a enseñar en el mercado. La única forma en la que ustedes posiblemente podrían poner un buy stop es de la siguiente forma y es como la forma un poquito más lógica. Que ustedes supieran que a la hora de que el mercado está subiendo, va a haber un pullback y se va a regresar a esta zona. Sí es posible saberlo si nos encontramos con, a lo mejor con precios muy, muy lógicos. A lo mejor que el mercado estuviera llegando a un, no sé, precio de 1,500, por así decirlo, como lo llegó por esta zona de acá, y que diga, ¿sabes qué? Ya estoy en 1,400, a los 1,450 yo quiero que mi operación se abra y voy a tener un take profit de 1,500, ¿no? Puede suceder, pero les vuelvo a repetir, no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque el mercado muchas veces tiende a hacer pullbacks. Esto realmente pues, es un garbanzo de libre. Y de todos modos, si lo vemos en gráficos más pequeños, podemos darnos cuenta que esta vela también tuvo momentos en los que tuvo retrocesos pequeños para seguir con la tendencia alcista. Entonces, tanto el buy stop como el sell stop no los recomiendo tanto. El sell stop es exactamente lo mismo, digo, para no meternos en tanto lío, sería exactamente lo mismo. Digamos que ustedes están en esta zona y saben que el mercado va a llegar a esta zona, pero a lo mejor el mercado ya está avanzado, entonces en lugar de esperarse al pullback, lo que van a hacer es que van a entrar, van a colocar su sell stop en esta zona. ¿Sabes qué? Yo quiero que el mercado entre quiero que mi operación entre cuando el mercado llegue al precio de 1,280 y el precio todavía sigue en los 1,300. No importa, yo coloco aquí mi sell stop y me voy a echar todo esto de ganancia. ¿Ok? No sé si me doy a entender un poco con la idea de cómo funciona el buy stop o el sell stop, pero prácticamente son eso. Y como vuelvo a repetirlo, en lo personal no lo recomiendo tanto, aunque habrá muchos traders que la utilicen y a lo mejor la utilizan como estrategia y pues realmente les sirve bastante y y son rentables con ello. ¿Ok? Pero para no meternos en tanto lío, pues es exactamente lo mismo que el buy stop, el sell stop son exactamente lo mismo. Y ya vimos un ejemplo en el mercado. Entonces, finalmente, así es como, bueno, para los que no lo sepan, así es como se ve una ejecución por mercado en MetaTrader. Simplemente aparece en la barra de aquí arriba ejecución por mercado. Aquí van a ajustar la cantidad de lotes que están dispuestos a meter en la operación, su punto de stop loss, su punto de take profit y los botones de sell y buy para entrar directamente en el mercado en ese momento. Cabe recalcar que estos dos precios, tanto el del sell stop como el del buy stop, se pueden editar más adelante. Digamos que ya están en el punto en el que quieren entrar a la compra o a la venta,
pero no tienen tiempo ahorita de poner los parámetros, pues simplemente ponen su posición y después de eso ya pueden editar los parámetros de la compra o la venta. Lo único que no es editable posterior es agregar más lotes en el mercado. Sí pueden cerrar parcialmente operaciones, digamos, no sé, ya llevo 50 pips. Ah, ¿sabes qué? Voy a cerrar 0.1, 0.02, 0.03 lotes de mi posición abierta de 0.05. Entonces ganan lo equivalente con esos 0.03 lotes y en el mercado todavía se quedan 0.02 lotes haciendo trading. Esto puede ser aplicado para cualquier cantidad de números que ustedes deseen, obviamente dependiendo del lote. Si meten una de 0.01, también obviamente no va a ser posible tomar menos del 0.01, ¿ok? Y bueno, eso es como se ve la ejecución por mercado. Después tenemos el buy limit y el sell limit. ¿Cuál es la diferencia? No tenemos ni el botón de sell ni el botón de buy y siempre que pongamos cualquiera de estas dos opciones nos va a pedir que proporcionemos el precio de entrada. ¿Cuál es el precio de entrada en el que tú quieres entrar? Tal. ¿Cuál es tu precio de stop? Tal. ¿Y cuál es tu precio de take profit? Tal. Cabe recalcar que para poder poner un precio válido, para que el mercado pueda tomarlo en cuenta, para que acepte tu posición o la colocación de la posición antes de que entre el mercado, por lo menos tiene que haber una diferencia de 50 pips en el mercado. No sé si me doy a entender. Digamos que el precio está en los 1550, por ejemplo. Vamos a... Digamos que el precio está en 1500. Disculpen mis números que están horribles. Digamos que el precio está en 1550. Vamos a tomar en cuenta que este es el PIB, ¿no? Acá hay más números, pero vamos a enfocarnos en el cuarto número después del dígito. Vamos a agregar otro 2. ¿Ok? Aquí está nuestro PIB, el que nos interesa. Entonces, tenemos que está en 1550 y nosotros queremos que entre en 2500. Aquí, si el mercado llegase a bajar a 1549, en automático ya no nos deja meter esta posición del 21,500. ¿Por qué? Porque tiene que haber por lo menos una diferencia de 50 pips con el precio real del mercado con nuestro precio de entrada. Si el precio está en 21,570 o algo por el estilo, pues está perfectamente bien, pueden meter 21,500 y cuando el mercado llegue a esa zona de compra, lo va a hacer. Viceversa y lo mismo para una venta. Si nosotros queremos entrar en nuestra venta, perdón, les estaba enseñando más bien cómo era una venta. Oh, no, perdón, me estoy equivocando. Perdón, el precio seguía alcista, se pullback en el 500 y sube. Lo mismo para una venta. Tendríamos que esperarnos a que, por ejemplo, si el precio está ya en 21, 450, tendríamos que esperarnos a que el precio baje a esta zona o más allá. Perdón, el precio está en esta zona, está en 21,450. Y para que nosotros entremos ya en nuestra venta nuevamente, tendría que regresarse a 21,50 o 21,500 y entrar en este precio de aquí. Si el mercado está más, por ejemplo, en 21,470 o 480, ya no nos va a dejar meter la operación en este precio porque tiene que haber nuevamente 50 pips de diferencia. ¿Ok? E igual que en los casos anteriores, con el buy stop y el sell stop, también nos pide los parámetros, tanto de precio como de stop loss y take profit, y nuestro lote. Y de igual manera, estas posiciones no pueden ser colocadas a menos que haya una diferencia de 50 pips con el precio real. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o algo que quieran comentar antes de terminar con la clase? Porque esto ya es lo último. ¿O tienen alguna duda?